Entonces vamos a estar dando inicio a la lección número 4, hablando con Dios, ¿no? Algo que es bueno que siempre tengamos presente en cuanto a este seminario es que el propósito que tenemos al estar revisando todas estas lecciones, al estar revisando todos estos fundamentos de nuestra fe y de nuestra vida como creyentes, el propósito es considerar los principales temas de la vida cristiana, ¿verdad? Darnos cuenta de cuáles son esos temas básicos que necesitamos tener claros. Si nosotros queremos tener vidas de creyentes sólidas, que estén caminando conforme a los principios de Dios, necesitamos tener esto, el entendimiento básico de estos principios. Y la segunda cosa o el segundo propósito de este seminario es tener claro, que podamos al final tener mucho más claro, lo más claro posible, o más reforzadamente posible, qué significa vivir como un cristiano. ¿Qué es lo que realmente significa eso? Porque a veces somos creyentes y nuestras vidas están siendo vividas no como las de un hijo de Dios, sino de otra manera. Necesitamos ver eso y poder ver las áreas en las que el Señor quiere que obrar para cambiar eso en nuestra vida. Hoy vamos a hablar entonces acerca de la oración, ¿no? Porque si estamos hablando, valga la redundancia, de hablar con Dios, pues la manera en que lo hacemos es a través de la oración. Y nuestra pregunta principal, que es la que hemos estado considerando a través de todas estas lecciones, tiene que ver con cómo vivir como un cristiano, cómo yo, como hijo de Dios, sabiéndome hijo de Dios, sabiéndome nacido de nuevo, cómo debo vivir. ¿Cuál es la manera en que estoy llamado a vivir? Y hablamos en la primera lección que para saber cómo vivir como un cristiano, lo primero que necesitamos saber es que un cristiano es una persona que ha sido salvada por Dios, ¿verdad? Es como la definición más sencilla que dimos de qué es ser un cristiano. Bueno, es alguien que ha sido salvado por Dios. De manera que una vez que hemos sido salvados, que hemos nacido de nuevo, nosotros debemos ser aquellos que se deleitan en caminar, en vivir a la manera de Dios, en transitar los caminos de Dios. Una de las características del creyente debería ser que disfruta, anhela y siente gozo de poder vivir en los caminos de Dios. Debe ser alguien entonces que está escuchando a Dios a través de su palabra, como veíamos la semana pasada, ¿no? Ahí en 2 de Timoteo y en el Salmo 19. Alguien que está anhelando escuchar a Dios a través de su palabra y por eso la estudia y por eso se interesa por ella. Ahora, otro aspecto fundamental de lo que significa vivir como un cristiano es que un cristiano no solamente es alguien que escucha a Dios, pero es alguien que habla con Dios, alguien que tiene una relación con Él, una comunicación efectiva, donde sabe escuchar, pero también sabe hablar con Él. Y en ese sentido, vamos a ver algunas preguntas que están relacionadas a este tema y vamos a tomar un par de minutos en grupo para responder y poder comentar después sobre esas dos preguntas, ¿ok? Así que en un momento van a recibir una invitación para salir al grupo, creo que la vez pasada lo hicimos, y allí en ese grupo vamos a tener 2 minutitos para hablar de esas dos preguntas que vamos a tener aquí en la pantalla y después vamos a comentar sobre ellas, ¿no? Esas preguntas son las siguientes. La primera es, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿No? Y la segunda, ¿por qué es importante que oremos? Esas son las dos preguntas que vamos a estar viendo. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a seleccionar ya saben, van a salir y después regresan aquí cuando les haga venir. Y allí voy. Ahí vamos. 2 minutitos, ¿ok?
Ani, ¿qué pasó? ¿No has entrado a la sala? No sé, me mandó para atrás. Estaba con el hermano Francisco. Estabas con el hermano Francisco. Ah, sí. Pero Y ahí me tienes, mandó para atrás. Entré y me mandó para atrás. pero allí estás esperando sala, estás para entrar. Dice que no No has sé, entrado, pero no busca, sé. mueve la pantalla, allí debes tener la opción. Debes tenerla allí. En donde dice break rooms, ahí le doy. Porque Como es que sí, busqué por sí, sí. y me dijo retorne. Y me sacó de nuevo de la sala. Me sacó el mismo Zoom. Pero trata de ir otra vez porque... Mari, vas para una sala, ¿viste? Ahí están reunidos un momentito con unas preguntas. Ya te mandé para que le des aceptar. Ajá, y entonces, ¿cómo hacemos contigo? Dice que no has entrado y no... Déjame ver si puedo moverte para otra sala. A ver. Vamos acá. Trata de entrar ahí. Ani. Pastor, no sé qué pasa con mi Zoom. ¿Ah? Anda para atrás. Sí, tranquilo que yo lo estoy controlando. Ahora fui Ya, a la sala de Julián. Yuri. ya va. Ok, ya te voy. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no? Déjame ver si puedo hacer algo para... estás rebelde, no sé qué pasa. A ver, prueba ahí, prueba aquí ahora. Si no, es más fácil que salgas y De entres. nuevo a la sala 3 me está mandando. Anda para allá, anda para allá. Ve. Bien. A ver a ver quién no se nos pierde en el camino. Siempre se pierde alguien. A ver. De hecho, se me perdieron unos en el camino de ida. Creo que dos, no sé, se perdieron. Nunca llegaron a la sala. Hermana Estelinda.
¿Cómo Hola, está? Victoria, a todos, buenas noches. Bien. A ver, estamos esperando aquí la familia López, Arcelio, Belén. Ahí llegaron ya. Ahí vienen. Bien. Ok, bueno, ya estamos todos aquí. Creo que sí, sí. Ok, a ver, el primer valiente que quiera hablar allí por su grupo. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios, hermano. Hablar con Dios, ¿verdad? Hablar con Tener- Dios. Muy bien. Muy bien, hablar con Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no está de acuerdo, también usted puede decir y hablar y decir, no, yo no estoy de acuerdo. No, se vale. A ver, Jean-Pierre, a ver si te escuchamos. Mira que tú estás castigado hoy porque tu micrófono no se escucha muy bien. Ay, Daniel, ahorita no te puedo. La que está en una Pastor, mesita. la oración es un medio para disfrutar con nuestro Dios y comunicarnos, pues, y también orar por uno con el otro, pues, acerca de nuestras situaciones y todo eso. Así que es un medio como para disfrutar Oh, con nuestro Señor. muy bien. Entonces, hablar con Dios y una manera de disfrutar con Él cuando lo hacemos inclusive con otros también o por otros. Muy bien. Otra idea más. ¿Quién más tiene otra idea de qué es la oración? Bueno, la oración, aparte de que es comunicación, también es parte de la relación que nosotros debemos alimentar y fortalecer con el Señor. Ok, ok, parte de esa relación que tenemos con Dios. Bien, creo que en esa pregunta no estamos tan complicados, creo que a menos que haya alguien que tenga otra idea, pero creo que aborda un poco la idea de qué es la oración, el hablar con Dios, el hecho de que debería ser un disfrute poder comunicarnos con Él y que tiene que ver con nuestra comunión con nuestro Padre, ¿verdad? Ahora voy a darles ahorita una definición más amplia, pero antes de eso vamos a ver qué opciones tenemos aquí en por qué sería importante orar. ¿Por qué sería importante orar? ¿No? Y entonces, aquí yo le quiero pedir a ver qué opciones me pueden dar. Y vamos a ir escribiéndolas. ¿Por qué sería importante orar? Alguien que me vaya dando una de esas importancias. Para fortalecernos. Ok, por fortaleza, para fortalecernos. Muy bien. Otra más. ¿Quién me da otra? Para confesar nuestros pecados. Para confesar. O sea, importante porque nos permite confesar nuestros pecados. Ok, ok. ¿Por qué otra cosa sería importante orar? Para pedir unos por otros, hermano. Muy bien. Para pedir unos por otros. Muy bien. Otro más. ¿Quién más me da otra idea? Para crecer en nuestra comunión con el Señor. Para crecer en la comunión. Para crecer en... Jean-Pierre como que quiere hablar, pero no. Para darle alabanza a Dios. Para alabar a Dios. Ok, otros dos más, a ver si hay más. Digo yo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Otro más? Para Porque es importante. crecer en relación. Ya va, denle chance a otro, no gaste todas las balas. Nuris, ¿qué ibas a decir? Para glorificar al Señor. Ok, alabar y glorificar a Dios creo que va de la mano. Y glorificar a Dios. Muy bien. Pastor, ¿Otro más? para darle gracias a Dios, acción de gracias. Oh, muy interesante. Es una forma de poder darle gracias, ¿no? Para darle gracias, ¿no? Qué bueno que eso está por ahí pendiente. Uno más, el último. El último. ¿Alguna otra idea? No hay más razones. ¿Quién dijo? Conectarnos con él.
conectarnos con él. Ok. Muy bien. Entonces, espero que tengan ahí en la mente estas opciones que ustedes eligieron, porque es importante orar, ¿no? Y vamos entonces, tomando en cuenta un poquito eso, vamos a ver una definición amplia o un poquito más amplia de lo que significa orar, ¿ok? Le voy a pedir a Belén si podría leer aquí en la pantalla, por favor. La oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad, en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de nuestros pecados y un grato reconocimiento de sus misericordias. Muy bien, gracias. Si se dan cuenta esa definición amplia, porque realmente si podemos definirla de una forma muy concreta, orar es hablar con Dios. Pero si pensamos en una definición amplia, con esto que está leyendo aquí, creo que se abarca inclusive todo lo que estuvimos cada uno diciendo, ¿no? Es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo a su voluntad. Y ya vamos a hablar un poquito en detalle entonces de lo que significa la oración como Dios realmente la ha direccionado, ¿no? Nosotros podemos decir que un buen resumen de lo que es la oración en su nivel más básico sería descrito de esa forma, ¿no? De esa forma precisa, ¿no? Y si hablamos de lo más básico para definir la oración, pues entonces nosotros tendríamos que decir que la oración es comunicarnos con Dios. Y en la comunicación con Él encontramos todas esas cosas que están desarrolladas ahí, como una expresión de nuestros deseos y necesidades, ¿verdad? Cuando hablamos con Él, cuando nos comunicamos, una de las cosas que hacemos es expresar nuestros deseos y también nuestras necesidades. Pero también, y es muy, muy importante que nuestra oración tenga o reconozca agradecimiento, ¿verdad? Y eso porque entendemos que dependemos de Él, ¿sí? Un agradecimiento, un reconocimiento de esa dependencia de Él y de sus propósitos para todas las cosas, ¿no? Porque vamos a darnos cuenta que muchas veces nosotros queremos limitar el agradecimiento a Dios a lo que a nosotros nos gusta o nos parece bien, pero la realidad es que el agradecimiento a Dios tiene que estar de plano como algo establecido, sea cual sea la circunstancia. Ahora, en cuanto a por qué es importante que oremos, podemos pensar también en lo siguiente. ¿Por qué es importante? Bueno, la primera cosa por la que es importante orar es porque se nos exhorta a hacerlo en las Escrituras. En otras palabras, porque Dios nos ha mandado a orar, porque la palabra nos lleva a la oración. Entonces, si no hubiesen más, hay más cosas, razones por las que es importante orar, pero si no hubiesen más, con esta única sería suficiente para que por la cual nosotros deberíamos orar, ¿sí? Mira lo que dice Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Por favor, hermana Estelinda, ¿podría leer Colosenses 4, 2? Hermana Estelinda. Un momentito, ahora sí. Okay. Lo estoy agrandando así porque para que me puedan leer. Ajá. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Ajá, es la palabra, gracias. La palabra entonces nos insta a que debemos dedicarnos a la oración. Cuando habláis de velar con acción de gracias, perseverar, necesitamos orar. Hay una demanda en la palabra a la oración. También en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, la palabra nos dice, orad sin cesar. No sin cesar, no, sin cesar, o sea, sin parar, sin detenerte, constantemente. La oración, yo no sé cuántas veces respiras tú al día. Tú respiras, ¿no? Me imagino, en el día, alguito. Bueno, ojalá la oración fuera para nosotros como la idea de dejar de respirar. Si yo tuviera que estar bueno, no podría, ¿verdad? Vivir sin respirar. Y te la pongo más fácil.
tal vez sin comer, tal vez tú digas, bueno, sin respirar obviamente nadie puede vivir, pero ¿qué tal sin comer? Alguien puede decir, no, yo como poco, no como casi, pero igual va a tener que comer porque tiene la necesidad de hacerlo. Y la oración debería ser algo así. Pablo nos dice, orad sin cesar. Y en Lucas 18:1, ¿podrías, Juan Carlos, por favor, leer Lucas 18:1? Tienes el micrófono apagado. Juan Carlos, ¿me estás escuchando? Sí, sí. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gracias. Jesús también a sus discípulos, ¿verdad? Los animó y les exhortó a través de esa parábola a no desmayar, a orar siempre, estar allí constantemente. Entonces, claramente la Escritura, hay una exhortación en la Escritura para el creyente a orar. Debe ser algo que debe estar en nuestra vida como algo natural, el orar. Y con eso, evidentemente, vuelvo y repito, debería ser suficiente razón para orar. Si no hubiesen más razones, el hecho de que Dios nos manda a orar debería ser suficiente. Pero hay más razones, Podemos ver otra razón por la que es importante que oremos, es que la Escritura demuestra claramente que orar es algo que el pueblo de Dios hace. Orar es algo que los creyentes hacen. O sea, eso es parte de la vida del creyente. Y nosotros vemos esto primero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el libro de los Salmos nosotros vemos que está lleno de oraciones a Dios y esto refleja una multitud de necesidades, de deseos, de alabanzas por parte de aquellos que escribieron estos salmos, ¿verdad? Estos ruegos, estos cantos. En el Nuevo Testamento vemos cómo Pablo ofrece muchas oraciones por las iglesias a las que él está escribiendo. Casi en todas sus epístolas, él tiene al menos una oración que dirige a las iglesias. Y Cristo mismo es constantemente visto orando al Padre en muchas oportunidades, ¿no? De hecho, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, nosotros encontramos 9 oraciones que hace Jesús. 9 registros de oraciones. Entonces, como vemos, esto es algo que está allí, es una demanda para el pueblo de Dios. Los creyentes debemos orar. Si hay algo que debe caracterizar a un creyente, debe ser su tiempo de oración. Entonces, si estamos hablando de cómo vivir como cristianos, como creyentes, cómo vive un hijo de Dios, pues algo que tenemos que empezar a reconocer en nuestra vida es cómo está nuestro tiempo de oración. ¿Estoy orando? ¿No estoy orando? Y como veremos, este hecho, esta realidad nos lleva a que, como los discípulos en un momento que vamos a estar revisando en la Escritura, ellos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Bueno, si nosotros estamos entendiendo que hay una exhortación en la palabra para que oremos y que eso es algo que está siendo llamado a los hijos de Dios, a los creyentes, nuestra pregunta debería de ser, enséñame a orar, Señor. Quiero orar de la manera en que debo hacerlo, como tú quieres que sea. Martín Lutero resumió este tema de la oración de una manera muy, creo que clave. Yo creo que da en el clavo con esto que escribió Martín Lutero. Y vamos a leerlo aquí en la pantalla. Ani, por favor. Dice, así como es el negocio de los sastres, el hacer ropa, y el de los zapateros, reparar los zapatos, para los cristianos nuestro deber es orar. Entonces, Así como si imagínate un zapatero o que no repara zapatos, pues no está haciendo su función, o un sastre que no cose ropa. Un creyente que no ora no está haciendo lo que le corresponde hacer, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo
Y seguramente esto para ti es como una confirmación de tu vida práctica, ¿no? Espero que eso sea así. Si no es así, no importa. Es un momento de poder reflexionar y darnos cuenta que quizás hay áreas en nuestra vida práctica que necesitan ser revisadas, ¿no? Y una de esas importantes es la oración. Hay otra razón por la que es importante que oremos, ¿no? Y es parte de lo que ustedes mencionaron hace un momento. Orar, el que podamos orar, expresa nuestra confianza en Dios. Expresa nuestra confianza. Es el medio a través del cual nuestra confianza en Él puede aumentar. Es interesante cómo la oración no solamente muestra que estamos confiando en aquel al que pedimos, pero también va fortaleciendo esa fe en aquel a quien pedimos. Así que cuando nosotros admitimos que estamos necesitados y que por eso hablamos con Dios, porque Él es la fuente de todas las cosas, de toda la provisión, cuando nosotros estamos conscientes de eso, cuando atendemos a eso, entonces nuestra confianza en Él también va a crecer. ¿Tú tienes problemas con tu fe? ¿Luchas un poco con tener esa confianza total en tu Dios? ¿Luchas a veces con esa, ¿cómo se le diría? Esa inquebrantable fe allí, esa certeza, esa convicción. Necesitas orar. Es allí en la oración donde nuestra confianza se va fortaleciendo. Si nosotros esperamos hasta que estemos en una situación difícil para orar, si solo oramos cuando tenemos el agua al cuello, cuando la cosa está bien complicada, el problema es que en ese tiempo los músculos de la confianza no van a estar desarrollados y entonces vamos a estar luchando con cosas que no necesitaríamos luchar, ¿sí? No necesitaríamos luchar. Entonces, orar expresa nuestra confianza en Dios. La otra razón por la que es importante orar es que orar expresa nuestro amor y comunión. Como decían ahorita, ¿verdad? Por eso digo, ahí está el resumen, ¿no? Expresa nuestro amor y comunión. Entonces, para expresar nuestro amor a Dios y disfrutar de esa comunión, como decía, creo que fue Ruth, disfrutar esa comunión con Él, oramos. La oración tiene que ver con eso. Es el encuentro con tu maravilloso Padre que te ama, que anhela estar contigo, que quiere que tú puedas vivir una vida que sea de bendición y que sea de ánimo y de testimonio. Ese Padre es el que tú vas a encontrar cada vez que llegas en oración a Él y disfrutamos esa comunión cuando oramos, ¿sí? Entonces, en esa oración, uno llega y puede entregar su corazón y puede ser renovado en su fuerza, en su ánimo, en tantas cosas, ¿no? En la oración. Ahora, ¿cómo queda eso cuando alguien dice, soy cristiano, el Señor es Él es el Señor de mi vida, pero hablo con Él 2 minutos al día? ¿Ah? En el mejor de los días. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? No tiene mucho sentido hablar de tu Señor, hablar de tu Dios, hablar de que Él es mi vida y no tener tiempo de comunión con Él, de hablar con Él, de poder... Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón, hasta lo que nosotros no conocemos, Él lo conoce, pero le encanta, y no le encanta a Él porque lo necesite, sino porque eso nos ayuda a nosotros que vayamos a su presencia y desbordemos todo eso, y podemos echar nuestras cargas, nuestras ansiedades en Él. Lo anhela, y esa es una manera de expresar ese amor y esa comunión con Él. Y la quinta que tengo por aquí, importancia de orar o porque oramos, es que orar nos hace participantes de la obra de Dios. Esta es otra muy, muy importante que me encanta tener en cuenta, porque la oración nos permite, como criaturas de Él, como su creación, participar en lo que es eternamente importante. A través de la oración nosotros nos hacemos, por decirlo entre comillas, cómplices de lo que Dios está haciendo. Nos estamos poniéndonos de acuerdo con Él en lo que Él está haciendo. Dios usa nuestras oraciones como un medio para sus fines soberanos, ¿verdad? Él, al final del día, Él es el que tiene la última palabra sobre todo, pero cuando oramos, nosotros nos estamos haciendo parte de esa soberana decisión que Él está haciendo y Él le encanta hacerlo así.
Le encanta hacerlo así. No es que no se trata de que nuestras oraciones van a provocar que Dios haga algo en particular. Nuestras oraciones no van a cambiar los planes de Dios, pero son la manera en que Él nos permite tener parte en lo que Él está haciendo. ¿Sí? Tener parte en lo que Él hace, estar en sintonía con lo que Él hace, ¿no? Ahora, si nosotros podemos entender estas razones por las cuales debemos orar, si tenemos una idea clara de lo que es la oración y que es importante orar, nosotros podemos entonces ahora considerar cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debe ser esa comunicación con Él, ¿no? Y esta es una pregunta que al menos es tan antigua como el cristianismo mismo, porque hasta sus discípulos en medio de las caminatas con Jesús y las enseñanzas con Él, es lo que le piden que enseñe, ¿verdad? Ellos no le dicen, enséñame a hacer milagros, ellos le dicen, enséñame a orar. Y hay un capítulo en Lucas, que es el que vamos a estar viendo hoy, Lucas capítulo 11, en Lucas 11. Allí los discípulos le dicen al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y hoy vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús para que nos ayude a nosotros a comprender cómo debemos hablar con Dios. ¿Qué modelo Jesús nos deja allí para que nosotros sepamos de qué manera vamos a poder disfrutar, vamos a poder tener comunión, vamos a ser participantes de la obra de Dios, vamos a estar en esa relación a través de la oración? Así que vamos a ver cuál es la respuesta de Dios, de Jesús a esta pregunta, ¿no? Y vamos entonces a Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Primero, vamos a empezar con los versículos del 1 al 4. Si pudieras, no sé si alguien allí entre Francisco, Joana, Crismara, si pudiera leer allí en su Biblia Lucas 11, versículos 1 al 4. Lucas 11 del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Muy bien, gracias. Fíjense bien, nosotros pensando otra vez en esta cuestión de hablar con Dios, la pregunta que se hacen los mismos discípulos aquí es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hablamos con Él? ¿Qué debemos decir? ¿Con qué actitud debemos orar? O sea, ¿qué es lo que... ¿Hay alguna actitud, algo en particular para hablar con Dios? Y para ayudarnos a comprender cómo debemos orar, estos 4 versículos nos van a ayudar muchísimo, muchísimo. Este pasaje comienza con una pregunta, ¿verdad? Esa petición que hacen los discípulos a Jesús. Le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y vamos a ver esta respuesta en los versículos 2 al 4 y vamos a desglosarla poquito a poco, a masticarla lo más posible para entender un poco estos detalles que nos da Jesús acerca de la oración. Vamos a empezar con el versículo 2. Dice, la respuesta de Jesús es, cuando ores, di así, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, lo primero que se nos dice, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que se nos dice? Bueno, lo primero es que nos dirijamos al Padre. La primera cosa que podemos ver en la oración, en el modelo de la oración,
es que hay una dirección, hay alguien a quien se va a dirigir esa oración, ¿no? No es a cualquiera, es al Padre, a nuestro Padre, ¿no? A Él es la oración y a Él se identifica de entradita, desde el principio, ¿verdad? Al Padre, ¿ok? Ahora, ¿qué puede esa palabra, ese título de Padre Nuestro, enseñarnos acerca de la oración? ¿Qué nos puede enseñar el hecho de que Jesús primeramente identifique al destinatario de esa comunicación con el Padre? Bueno, lo principal es que nos dice algo acerca de Dios y cómo Él se relaciona con nosotros. Lo más maravilloso que podemos ver aquí en este modelo de Jesús es cómo claramente nos habla de que aquel a que vamos a dirigir la oración, que no es cualquiera, es nuestro Padre, tiene autoridad y también es íntimo. Cuando dice que es al Padre, esto está implicando autoridad como la de un padre, pero también intimidad como la de un padre con sus hijos. En términos de autoridad, nosotros estamos orando al Dios que, como comentamos la semana pasada, es el que creó todas las cosas, el mundo, lo visible, lo invisible, el que colgó las estrellas en el cielo, el que creó los océanos, el que estableció sus límites. Ese es el Padre al cual nos estamos dirigiendo. Ese que tiene toda esa autoridad, ¿verdad? Él es la suprema autoridad. Él es el soberano. Y como nuestro creador, porque Él nos creó a nosotros, ¿verdad? Nosotros también reconocemos que Él es nuestro dueño. Y por eso vivimos bajo su autoridad. Porque Él es nuestro hacedor, nuestro creador. Y es nuestro Padre. Y esa palabra Padre aquí está involucrando esa autoridad que implica Él. Así que cuando nos dirigimos en oración a Él como nuestro Padre, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él. Estamos reconociendo que dependemos de Él. Como un niño depende de su Padre terrenal. Bueno, esa es la dependencia con la cual vamos delante de Él y le pedimos a nuestro Padre, ¿no? Por otra parte, pensando en la intimidad que implica esta palabra, Dios no es un ser abstracto, Dios no es un ser impersonal o algo distraído por allí o una presencia, una cosa. No. Él es verdadero, Él es un ser total, completo. No es el hombre de allá arriba que vive la mayoría del tiempo apartado de nosotros, con el que raramente podemos interactuar, que hay que hacer antesala para llegar a Él. No, al contrario, nosotros le oramos a un Dios que nos creó para tener y disfrutar una comunión con Él. Y qué importante es que nosotros podamos reconocer que nuestro tiempo de oración, ese tiempo de intimidad con Él, es un tiempo realmente que podemos disfrutar. Con todo lo que implica estar hablando con el Dios soberano, dueño de todas las cosas, pero es nuestro Padre también. Él tiene toda la autoridad y en ese sentido merece toda nuestra reverencia, pero también íntimamente desea escucharnos, íntimamente desea relacionarse con nosotros. Así que es de esta oración del Padre Nuestro, y como veremos más adelante en la parábola que observaremos más adelante en este pasaje, es aquí que vemos caracterizada nuestra relación con Él por el tipo de relación que un padre tiene con su hijo. Es por esta oración que nosotros podemos tener la certeza de que nuestra relación con Él es la de un padre con un hijo, ¿no? Así que la invitación a orar es una oportunidad para profundizar esa relación con Él. Tú puedes ver el ejemplo en la vida natural del ser humano. Una persona que no tiene una relación íntima con su padre natural, es distante, ¿verdad? Es desconocida y no tiene confianza y hay muchos aspectos allí que podemos ver reflejados humanamente y que puede ser inclusive la manera en que estamos desaprovechando el gran privilegio que tenemos de este Padre maravilloso que está ansioso de que nos acerquemos a Él constantemente, que nos quiere escuchar, que no lo va a sorprender nada, hermano, nada de nuestra vida lo va a sorprender. Nada de lo que tú puedas pensar que ha sido terrible en tu vida, que le vayas a contar o que tengas que confesar, lo va a sorprender. Él ya sabe. Pero aún así,
está dispuesto a recibirte, a abrazarte. Y lo va a hacer porque anhela que tú, en arrepentimiento y fe, vengas delante de Él, pidas perdón y puedas cambiar la dirección que tienes. Ese es el deseo de Él. Entonces, esa invitación es una oportunidad, hermanos, para profundizar nuestra intimidad con Él. Y la otra cosa que podemos notar cuando hablamos de este Padre Nuestro, de ese título, es que el nombre de Dios debe ser santificado, ¿verdad? Dice allí, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. A ver, ¿quién se anima a darme por lo menos 3 personas que se animen a decirme en una palabra o 2 qué significa para usted ser santificado? Pastor. Ajá. Apartado. Apartado. Muy bien. Muy bien. O sea, ok. Apartado. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se les ocurre que es santificado? Y cuando hablamos de apartado, es apartado del pecado, ¿verdad? En ese sentido, no apartado de él, ni apartado de la gente y ermitaño, no, apartado del pecado. ¿Qué otra cosa? Perfecto. Perfecto. Ok, bien, perfecto. Entonces tenemos apartado del pecado, perfecto. Y si estuviéramos apartados totalmente del pecado, seríamos perfectos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa puede ser santificado? Una más. No, está bien, no hay problema. Bien, fíjense algo. Cuando hablamos de algo santificado, que obviamente está relacionado con la palabra santo y eso implica que está relacionado con estar apartado de, y en este caso apartado del pecado o de cualquier cosa que esté contraria a Dios. Cuando hablamos entonces de santificado, es hacer algo santo, ¿no? Es hacer algo que merece honra y veneración porque es perfecto, ¿no? Esta palabra nos dirige entonces a un par de pensamientos que tenemos que considerar. En primer lugar, debemos reconocer, porque estamos hablando de que el nombre de Dios sea santificado, la oración no es simplemente pedir cosas para nosotros mismos, ¿no? Lo primero que tenemos que ver ahí, estamos pidiendo algo más acá, ¿verdad? Debemos reconocer que no es simplemente para pedir cosas para nosotros mismos. Si nosotros vamos a ver que Cristo más adelante nos dice que pidamos cosas, es verdad, vamos a verlo, pero Él no comienza aquí diciendo eso, ¿verdad? Él no comienza aquí diciendo que debemos pedir algo para nosotros. En cambio nos dice, nos instruye a dirigir nuestros pensamientos a la gloria de Dios. Cuando nosotros pensamos en que el nombre de Dios debe ser santificado, estamos mirando hacia la gloria de Dios. Ahora, ¿será que esto significa que nuestras oraciones van a aumentar la santidad de Dios? No, ¿verdad? De ninguna manera. Dios es totalmente santo, infinitamente santo. Es más, la Escritura dice que Él es santo, santo, santo. 3 veces santo, porque es tan santo que toca decirlo en 3 veces, ¿no? Y en el hebreo es una forma de afirmar algo cuando tiene una condición ilimitada. Y en el caso de Dios, pues obviamente cuando oramos que el nombre de Dios sea santificado, no estamos hablando de que se aumente la santidad de Dios. Lo que estamos considerando es que en este punto nosotros debemos partir. En este punto, ese es el punto de partida. La idea aquí no es que debemos orar para que el nombre de Dios sea más santo o glorioso en el sentido de que nuestras oraciones le agregan algo a Dios, ¿verdad? Porque ya Él es todas las cosas que tiene que ser y Él es todo lo que es aparte de lo que nosotros deseemos, oremos o pidamos, ¿verdad? Por el contrario, cuando nosotros oramos, la gloria de Dios debe ser proyectada en nuestras vidas. Cuando hablamos ahí de santificar el nombre de Dios, implica entonces que nuestra vida sea un reflejo de eso que Él es, ¿verdad? Debe proyectarse en nuestras vidas su gloria alrededor nuestro. Si tú quieres santificar el nombre de Dios, eso implica que tu vida está
honrándole y glorificándole en tus propias acciones, en lo que tú eres, en lo que tú proyectas. Él es reconocido, adorado y alabado por quien Él es. Y eso lo debemos hacer con nuestra vida. Es la forma de santificar el nombre de Dios, reconociendo quién es Él. Nuestra primera preocupación en la oración es que Dios sea glorificado, que su nombre sea exaltado, que nada de lo que mi vida refleje haga que el nombre de Dios sea mal hablado, sea mal interpretado o sea despreciado. ¿Sí? Eso es una... Sí, cuando lo vemos así, estoy seguro que nuestra percepción de la oración va a cambiar en el sentido de que, wow, hay un compromiso en mi vida de que si yo me estoy acercando a mi Padre y estoy dirigiéndome a Él para que su nombre sea santificado, mi vida debe estar reflejando una vida de santidad. Es un compromiso que tenemos. Y en segundo lugar, entender que Dios debe ser adorado y honrado puede ayudarnos a prevenir que lo humanicemos a Él, que nos olvidemos que realmente Él es quien es, que perdamos de vista que Él es el Todopoderoso, ¿no? Que no, hay gente que tristemente, no sé qué idea tiene en su mente, pero le parece que está más cerca de Dios en la manera en que lo trata supuestamente con más confianza, como que de panita, de amiguito, porque Él es mi amigo, Él es mi papá, Él es mi... Pero hay una tendencia hoy en día en el cristianismo moderno hacia una familiaridad con Dios que puede no ser apropiada. Sí es nuestro Padre y nos ama, pero también Él es santo. Él no deja de ser santo, perfecto, ¿no? Y perder de vista eso nos puede hacer perder de vista una comunión adecuada con Él. Incluso como cristianos, nuestra naturaleza pecaminosa constantemente quiere hacer a Dios a nuestra imagen. Quiere hacerlo como el amiguito, el que me la pasa toda, el que, no, es que Él me ama, Él me acepta así o me acepta... No. Nos olvidamos de la santidad de Dios, de la perfección de su carácter. Y por eso el Señor Jesús en el preámbulo, en el prólogo de la oración, lo primero que quiere establecer es a quién le estamos dirigiendo la oración y tener en cuenta la calidad, el quién es al que estamos hablando en cuanto a su perfección y su carácter. Que no perdamos de vista eso. Aunque Dios está cerca de nosotros y se relaciona con nosotros, y aun cuando está en nosotros a través de su Espíritu, Dios sigue siendo Dios, infinitamente perfecto, incomprensiblemente santo. Ese es el Dios al que estamos dirigiéndonos. Y en esa medida, cuando nosotros tenemos ese entendimiento, entonces nosotros vamos a pensar de forma muy diferente nuestras acciones, ¿verdad? De hecho, si podemos ayudarnos de alguna manera, piensa en la respuesta de los hombres en la Escritura cuando son confrontados con la santidad de Dios. En la Escritura encontramos muchos pasajes donde hombres de Dios, siervos de Dios, al encontrarse allí con la santidad de Dios, tienen que callarse, ¿no? Nosotros veíamos la semana pasada cómo Jacob se quedó mudo, ¿verdad? Sin palabras. Cuando estaba ahí delante de Dios, cuando el Señor le mostró la completa ignorancia que él tenía delante de él. Allí quedó calladito, porque no hay manera de ni siquiera pretender levantar a veces el rostro exaltados cuando estamos delante de la presencia de un Dios, como nuestro Señor. Isaías cae postrado, abrumado por su inmundicia cuando está delante del Señor. En Isaías capítulo 6, versículo 5, dice Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él entendía que realmente estaba delante de alguien santo, totalmente santo y mucho más allá de su alcance y de su conocimiento. Entonces, esos son detalles que tenemos que tener en cuenta en nuestro encuentro con Él.
Sí, podemos entrar confiadamente, dice la Escritura, delante del trono de la gracia de Dios. Pero confiadamente no significa confianzudamente. No, él no es nuestro panita, nuestro amiguito. Él es nuestro Padre, nuestro Padre celestial, nuestro Señor, Rey de los cielos, Creador de todas las cosas, cuyo nombre ha de ser santificado. Moisés tuvo que esconderse en la hendidura de una roca para sobrevivir a la presencia de Dios cuando pasaba por su lado. Solamente el resplandor de su gloria. Entonces, resumiendo un poquito esta primera parte, nosotros vemos que nuestra oración debe reconocer primeramente que la relación entre Dios y nosotros está dada entre padre e hijo. Eso es lo primero. Hay una relación de padre e hijo. Él es nuestro padre, somos sus hijos. Y que el punto de partida o la fuente de nuestra motivación para orar debe ser la gloria de Dios, santificar su nombre. Que cuando yo llego delante de su presencia, si yo he fallado, yo he pecado, yo llego arrepentido pidiendo perdón porque quiero estar delante de su presencia en santidad, limpio de corazón, rogando que limpie mi vida, porque su nombre debe ser santificado, debe ser santificado. Después sigue diciendo, ¿no? Sigue diciendo, ya cuando tenemos eso claro, cuando tú tienes claro que vas a hablar con tu Padre y que lo haces para honrar y glorificarle a Él, entonces sigue diciendo Jesús, venga tu reino, venga tu reino. Y en esta línea vemos un par de cosas más acerca de cómo debemos orar. Primero, tengamos en cuenta que no es venga mi reino, sino venga tu reino, ¿sí? Venga tu reino, ¿ok? Por lo tanto, no solo debemos desear mostrar la gloria de Dios, sino concretamente, cuando vamos a Dios en oración, debemos tener en cuenta los propósitos de Dios, ¿sí? Su voluntad, sus anhelos, no mis deseos, no mis propósitos, los propósitos de Él. Es venga tu reino. Venga tu reino. Ahora, ¿cuáles podríamos decir que son algunos de los propósitos de Dios por lo que nosotros deberíamos orar y los propósitos que deberíamos tener en mente cuando nosotros decimos venga tu reino? Bueno, hay varios y podemos ver los siguientes. Nosotros podemos ver más específicamente que este versículo nos enseña por lo menos un par de cosas acerca de la oración. Primero, alguno de los propósitos es que la oración debe ser una expresión de la esperanza en el reino de Dios. Entonces, deberíamos recordar a menudo que hay un reino que viene, hay un reino que se va a instaurar. Dios está expandiendo su reino ahora mismo, ¿verdad? Comenzó a hacerlo desde que Jesús nació, desde que Jesús comenzó a ministrar realmente allá en Palestina a los 30 años más o menos. Y habrá un tiempo cuando Cristo va a consumar su reino eterno. La pregunta sería, ¿tú consideras eso constantemente? ¿Tú tienes eso claro en tu corazón y en tu mente que hay un reino por instaurarse? Nuestra oración no debería ser una expresión de nuestros deseos por esa razón. Porque, fíjate, cuando yo tengo claro que lo que viene realmente es la instauración de ese reino de Dios, entonces mis deseos mundanos, mis deseos de conseguir lo que yo quiera aquí, mis comodidades, mis placeres, ya pierde sentido, porque esas cosas no van a tener cabida en ese mundo. Entonces, al contrario, nosotros deberíamos, a través de nuestra oración, expresar nuestra más preciada esperanza, que debe ser el reino venidero de Dios, ¿sí? Y vamos a hablar en la última semana, Dios mediante, acerca de ese reino venidero, de qué se trata eso que deberíamos anhelar con esperanza, y en lo cual cuando eso nosotros lo tenemos como una esperanza confiable, clara, como una convicción, el sentido de nuestra perspectiva y el sentido de nuestras prioridades también va a cambiar, aún en nuestra oración, ¿sí?
Lo segundo, o en segundo lugar, esta frase, venga tu reino, nosotros podemos ver que nuestras oraciones deben ser una expresión de humilde sumisión y confianza en Dios, ¿sí? Cuando decimos venga tu reino, estamos orando que su voluntad, que su propósito sea realizado por completo, ¿sí? Estamos anhelando eso, ¿verdad? Y esa verdad, ese deseo por que la voluntad de Dios se haga, eso tiene serias consecuencias en nuestras vidas. De hecho, nosotros vemos que la oración del Señor en Mateo, porque en Mateo también hace esta enseñanza, este modelo de oración a sus discípulos, o Mateo lo escribe, lo relata también, en Mateo capítulo 6, versículos 10, él dice específicamente, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿no? Hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando los propósitos de Dios son contrarios a nuestros propósitos? ¿Qué sucede cuando el propósito de Dios es contrario a lo que tú deseas y tú anhelas? ¿Cómo podemos todavía orar para que los propósitos de Dios se cumplan si no son los que son contrarios a mis propósitos? ¿Ah? Bueno, yo creo que este es probablemente uno de los aspectos más difíciles de la oración, ¿verdad? Porque a veces puede ir esto en contra de cada fibra de nuestro ser. Puede ir en contra de cada latido de nuestro corazón, orar con el propósito básico de que se cumpla lo que Dios desea, ¿verdad? Especialmente cuando estamos orando en tiempos de dificultad o de necesidad, ¿verdad? Cuando estamos pasando una circunstancia bien fuerte, tremenda, nosotros queremos que Dios nos responda, pero nos responda de la manera que nosotros pensamos que es la mejor, ¿verdad? No oramos con el deseo genuino de que se haga, haz tú lo que tú quieras. No, a veces estamos luchando con eso porque decimos, Señor, haz lo que tú quieras, pero que sea esto, que sea aquello, que sea de esta manera, que sea en este momento, ¿no? Por eso necesitamos humildad, confianza, paciencia, fe. Necesitamos que todo eso, humildad, confianza, paciencia, fe, esté apoyada en esos buenos propósitos de Dios para poder orar de manera que la voluntad de Dios se cumpla por encima de nuestra voluntad, de nuestro deseo. Y fíjate, Jesús nos sirve como el ejemplo perfecto y maravilloso de esa verdad. Allí en el Getsemaní, ¿se acuerdan? En el huerto de Getsemaní, antes de ser llevado víspera de la crucifixión, él ora. Dice allí que él dice en Marcos 14:36, dice que Jesús dice, Abba Padre, ¿no? Y vuelve, ¿viste? Padre, ¿no? No, todas las cosas son posibles para ti, ¿no? Reconociendo que Él es soberano, que Él todo lo puede hacer. Aparta de mí esta copa, dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Imagínate, Cristo, incluso ante una muerte segura, que fíjate algo, nosotros muchas veces no sabemos qué va a pasar, pero estamos temiendo que pase lo peor y oramos angustiados, ¿verdad? Para que se haga nuestra voluntad. Pero Jesús no solo está dispuesto a someterse a la voluntad del Padre, sino que sabía lo que realmente venía para él. Una muerte segura en todos los términos y en todas las circunstancias que conocemos. Pero él ruega que se haga la voluntad de su Padre, que es omnisciente, que lo sabe todo, y no la suya o la de alguien más. Él confía en su Padre, ¿sí? Confía. Así que nuestra oración debe estar llena, cargada de ese deseo de poder expresar esa confianza que tenemos en Él, esa real comunión que tenemos con Él. Y aquí vamos a ver otra cosa. Déjame acomodar aquí alguito antes que se me saltó, pero yo quisiera que viéramos aquí. Ya va.
Yo puedo Ajá. agregar algo. Sí, sí, claro. Habla. Cuenta de algo también que Jesús dijo en Mateo 6, creo que 31 o 32. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Tú hablabas de un reino que vendrá, ¿sí? Y eso es así, ¿no? Pero aquí Jesús está hablando de buscar, o sea, en este momento busquemos el reino de Dios. Algo que quería agregar, ¿no? Que por cierto, agradezco a Dios por todo lo que ha dicho, porque me anima muchísimo y me enseña más. Pero cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno. En un gobierno normalmente hay normas, hay reglas, hay leyes que se necesitan conocer para poder nosotros guiarnos correctamente. De lo contrario, seríamos infractores. Entonces, por lo menos, un emigrante llega a otro país y lo primero que necesita hacer es empezar a conocer las leyes allí para no andar como infractor, ¿sí? Porque si no conoce las leyes, va a andar como infractor y va a vivir siempre en la cárcel. Asimismo, nosotros necesitamos, para poder orar de la manera correcta, necesitamos conocer esas leyes, esos mandamientos, esas normas que Dios ha establecido para poder guiarnos y de esta manera así estar buscando el reino de Dios. Es algo que es ahora, es en este momento que necesitamos estar haciendo, buscando el reino de Dios y su justicia, o sea, lo que Él dice bueno, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ya, listo. Gracias, Jean-Pierre, gracias. Y evidentemente, por eso el hecho de que nuestra oración esté expresando la esperanza en ese reino que ha de establecerse, obviamente implica esa sumisión y sujeción a lo que Él nos está diciendo. Y en ese sentido, pues la única forma, y es la razón por la que estamos haciendo todos estos estudios, es poder volver a esos principios básicos para entender cómo debemos vivir esa vida de reino a la cual pertenecemos, porque somos extranjeros aquí, ¿verdad? Somos peregrinos. Entonces, todo esto lo que refuerza es justamente el entendimiento de esa vida de reino a la que nosotros pertenecemos ya como hijos de Dios y como parte de ese reino. Bien, gracias. Vamos entonces ahora a ver qué más aprendemos acerca de la oración en los versículos 3 y 4, ¿no? Versículos 3 y 4. Dice, el versículo 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, ¿de qué podrá estar hablando esto? Ahora, ten en cuenta que se supone que nosotros debemos solicitar la provisión diaria, literalmente, día a día, a nuestro Padre, ¿verdad? Día a día. Así que nosotros podemos notar que cuando se redacta esta escritura aquí, se hace con un énfasis, ¿no? Un hincapié. Y ese énfasis está en la dependencia de Dios, ¿no? Dice cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está hablando de que nosotros debemos poder confiar en Dios para que satisfaga nuestras necesidades cada día, ¿no? Y que cada día estemos necesitando de que Él satisfaga nuestras necesidades, ¿no? Y esta es una petición, pero no es una petición de abundancia, ¿no? Como en nuestra cultura a menudo estamos inclinados a pedir. Porque si nosotros nos digan, pídale, usted no le pide, Señor, dame el pan de hoy, sino dame el pan del mes o del año, si es posible, ¿verdad? ¿No? Dame de más. Pero por el contrario, esta es una oración en la cual el anhelo es que podamos confiar en que lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades, pero no lo suficiente para hacernos olvidar de nuestra dependencia en Dios, es lo que esperamos, ¿sí? Eso me recuerda a Proverbios capítulo 30, versículo 8. Decía a Agur, el salmista,
Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Sí? Entonces, lo que espera el Señor en nuestra oración es que tengamos una dependencia de Él, reconociendo que Él es nuestro sustentador, reconociendo que no ha de hacernos falta nada para nuestras necesidades, ¿verdad? En otras palabras, Él no está diciendo que si no tienes carro, Él te va a dar un carro, porque posiblemente eso no sea una necesidad para lo que Él quiere, el propósito que Él tiene con tu vida. Ahora, si te da un carro tampoco está mal, pero el punto es que nosotros debemos pensar en que el compromiso, el propósito de Él es satisfacer todas nuestras necesidades cada día, las básicas. Y si lo consideramos más directamente, este versículo nos está llamando a confiar en Dios para satisfacer nuestras necesidades físicas, pero reconociendo que Él es nuestro proveedor y sustentador, que dependemos de Él, que Él es el que, si hay comida en tu mesa cada día, Él es el que ha provisto para eso. Si nosotros venimos a Dios ansiosos, preocupados por el futuro, preocupados por nuestra falta de provisión, nosotros podemos entonces llegar, poner nuestras cargas en Él, sabiendo que Él tiene todas las circunstancias allí bajo su control soberano y que Él sabe lo que es mejor y que va a satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Es muy diferente. Y eso tiene que ver con esa perspectiva de reino que les decía y que comentaba un poco también Jean-Pierre. El tema es que si tú tienes una perspectiva de reino correcta, tú te tienes que enterar, tienes que estar claro que todo lo que está aquí, todo, amado hermano, no va a estar más. Va a llegar un momento en el que no va a servir para nada. Así que, ¿por qué afanarse por eso? ¿Por qué ser tan prioritario eso en tu vida? ¿Ah? En Mateo 6, Jesús dice allí a los que están con Él que si Dios viste a los lirios del campo, ¿cuánto más Él cuidará de nosotros? ¿Verdad? Si Él alimenta a las aves, ¿cuánto más no va a estar pendiente de alimentar a sus hijos? Y lo importante es que mientras nosotros aprendemos a confiar en Dios como nuestro proveedor en lo físico, nosotros también deberíamos estar aprendiendo a confiar en Él como nuestro proveedor espiritual, ¿verdad? Como aquel que nos fortalece espiritualmente. Si Dios provee para nuestras necesidades físicas, ¿cuánto más Él desea cumplir nuestras necesidades espirituales? Él no nos va a dejar allí a medias. De esta manera, el resultado es que al depender de Dios para satisfacer todas nuestras necesidades, nosotros vamos a aprender a encontrar la máxima satisfacción de nuestras almas. ¿En dónde? En Él. Él lo va a llenar todo, Él lo va a suplir todo, porque Él es todo. Aprendemos entonces que Él es lo que necesitamos más que cualquier cosa, hermano, más que cualquier cosa. Y vamos a estar satisfechos cuando nosotros lo tenemos a Él, cuando estamos con Él, cuando realmente tenemos una relación con Él, sin importar cuáles sean las circunstancias, las situaciones que este mundo nos ponga a vivir, ¿sí? Y no se trata, porque yo sé que a veces la gente piensa que eso es una idea conformista, ¿no? Es como, no, lo que pasa es que esa es una idea de la gente que se conforma, que no ve hacia adelante, que... No. Esto habla de confianza. No se trata de que tú digas, bueno, entonces yo voy a ser un pobre arrastrado que anda por allí. Estoy seguro que eso no es lo que Dios desea para nuestras vidas, pero lo puede permitir cuando quiere enseñarnos algo. Eso también lo sé. Entonces, yo más bien prefiero confiar en que su soberana voluntad tiene un propósito mucho más grande, mucho más amplio, mucho más perfecto del que yo pueda imaginarme y por el que yo pueda aspirar. Y en eso depositamos nuestra confianza. El hermano John Piper escribió lo siguiente, me gustó, vamos a leerlo. Le voy a pedir a ver, ¿puede ser Wanda? ¿Podrías, por favor,
leer allí? Sí. La oración es un deleite porque muestra los límites de nuestra pobreza y las riquezas de su gracia. La oración es aquella transacción en la que se exalta la riqueza de la gloria de Dios y en la que se satisfacen los deseos de nuestra alma. Gracias. Me gustó mucho este pensamiento porque realmente ojalá el Señor nos ayude a que podamos reconocer la oración, el hablar con Él como ese deleite, ¿verdad? Allí donde nosotros podemos estar desnudos espiritualmente hablando delante de Él, mostrando nuestra pobreza espiritual, nuestra miseria espiritual, pero reconociendo su riqueza de gracia para con nosotros en cada detalle de nuestra vida, ¿verdad? En cada segundo de nuestra vida. Entonces, la oración es algo que si, hermano, no es algo que está en tu rutina diaria, no es algo que está en tu día a día, en tu deseo, en tu anhelo constante, yo te quiero animar a que puedas considerar retomar ese tiempo con tu Señor. Muchas cosas cambian a través de la oración. Tu fortalecimiento, tu fe, tu ánimo, todas esas cosas pueden tener un cambio muy, muy increíble en la medida en que tú, te comunicas con tu Padre, tienes una relación con Él. Así que es el ánimo poder pensar en eso. Y sigue diciendo, vamos a terminar aquí diciendo, y perdónanos nuestros pecados. Y perdónanos nuestros pecados. Continuando aquí con el versículo 4, vemos que la confesión, como alguien dijo por allí, está allí presente y es una confesión envuelta en forma de petición, ¿no? Cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, estamos esencialmente reconociendo nuestra deuda con Él por nuestro pecado. Es decir, sabemos que hay algo que no podemos pagar, que Él ha hecho por nosotros, que Él no nos está cobrando y pedimos continuamente perdón por los pecados. No en un sentido último, no en un sentido de que es la manera en que, oye, todavía me falta algo para poder ganar mi ticket al cielo, porque nuestros pecados ya han sido perdonados todos, ¿no? De allí que la confesión de pecados más bien debe fluir como algo natural, en lo cual queremos tener una vida cada vez más santificada para disfrutar de la presencia de comunión con nuestro Padre, ¿verdad? Es una manera también de reconocer esa santidad de Dios. Si estamos santificando el nombre de nuestro Padre, bueno, por eso debemos pedir perdón. Señor, si hay algo en mí, como decía David, escudriña mi corazón y fíjate si hay algo en mí, pecado. Y si hay algo de pecado en mí, muéstramelo, dímelo y ayúdame a cambiarlo. Guíame por el camino correcto, le dice en el Salmo 139. Entonces, Cristo Jesús nos llama a hacer al principio de la oración este reconocimiento de la santidad de Dios, porque la conciencia de la santidad de Dios sirve para ampliar nuestra falta de santidad, sirve para que nosotros reconozcamos que no somos santos y que realmente necesitamos constantemente pedirle al Señor que nos ayude, nos limpie, nos guíe, como dice en Primera de Juan 15, creo, Primera de Juan 15 no, en Juan 15 o 5, ya se me olvidó, pero cuando Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Él es fiel y justo. Por eso podemos ir a Él. Así que la confesión es parte de reconocer nuestra tremenda necesidad delante de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos reconociendo que le necesitamos en lo más íntimo de nuestro ser. Y significa una humildad al entrar ante la presencia de Dios en oración. ¿Sí? Significa eso. Ahora, fíjate algo, debemos ser cuidadosos aquí. La gran pregunta que el verso 4 contiene para nosotros es si Jesús está hablando de un perdón basado en el mérito, ¿no? Porque ¿será que Él está diciendo que nos ganamos el perdón de Dios porque perdonamos a otros? Porque Él dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Será que lo que está diciendo allí es que si tú perdonas mucho, entonces te van a perdonar más? ¿No?
Bueno, obviamente nosotros en la primera semana aprendimos o recordamos que el libro de Tito y en Efesios nos dicen que Dios nos salvó no por buenas obras o por buenas cosas que nosotros habíamos hecho, sino debido a su misericordia y su inmerecido favor, su gracia, ¿verdad? Así que el perdón de Dios fue algo ofrecido por Él completamente, sin ningún mérito nuestro, sin nada que nosotros podamos ofrecer por Él. Es por gracia. No podemos ganarlo, no podemos pagarlo. Al contrario, esta línea, cuando leemos entonces aquí, parece implicar un par de cosas que sí necesitamos considerar. La primera cosa, cuando pensamos en que, Señor, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden, la primera cosa que deberíamos pensar es que las personas perdonadas son personas que perdonan. ¿Tú eres perdonado? ¿Tú eres una persona? ¿Tú has sido perdonado por Dios? Bueno, tú deberías perdonar. Deberías perdonar. ¿Por qué? Porque tú has sido perdonado. Es ¿cómo sería? Un resultado de nuestro reconocimiento de perdón habría de ser nuestro perdonar. El hermano Thomas Watson escribió sobre este verso justamente y escribió lo siguiente, se lo voy a leer aquí rapidito. El perdonar a otros no es una causa de que Dios nos perdonó a nosotros, sino una señal. No necesitamos subir al cielo para ver si nuestros pecados fueron perdonados. Miremos en nuestros corazones para ver si nosotros podemos perdonar a los demás. Si podemos, no debemos tener dudas, sino saber que Dios nos ha perdonado. Nuestro amor hacia los demás es el reflejo del amor de Dios hacia otros. Entonces, amado hermano, si estás luchando con el perdón, con falta de perdón, creo que es muy importante que reflexiones hacia adentro en tu corazón y puedas considerar el perdón que has recibido de tu Dios, de tu Padre. Porque no se justifica que reconociendo ese perdón inmerecido, grande y maravilloso, nosotros queramos guardar rencor y digamos, esto yo no lo puedo perdonar. No, no puede ser. Y en segundo lugar, esta línea también nos indica que no debemos entrar en oración sin autoexaminarnos, sin estar pendientes de nuestra vida espiritual. La pregunta para nosotros debe ser, ¿perdonamos nosotros a otros por lo que hacen contra nosotros de la misma manera que Dios nos ha perdonado? ¿Ah? ¿Hacemos eso? Esa es la pregunta, ¿no? Sería hipocresía estar pidiendo perdón de Dios y no perdonando, ¿sí? Sería hipocresía. Así que en la oración debemos reconocer nuestro pecado ante Dios pidiendo su perdón. Y mientras lo hacemos, debemos probar nuestros corazones para ver si nuestras vidas están marcadas por el perdón que estamos buscando de Dios. Eso es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pensar. Mira, yo creo que es tan importante poder estar revisando nuestro andar, nuestra vida espiritual. No hay nadie, aparte de Dios, que te conozca mejor que tú mismo. Tú sabes las cosas las cosas que no están bien. Tú sabes las cosas que necesitan ser revisadas. Tú sabes las cosas que no le están agradando a Dios. Ten en cuenta esto. No podemos esperar llegar a la presencia de Dios en una vida que sabemos claramente que está en contra de lo que Dios es, de su santidad, y esperar que Él responda favorablemente. Eso es hipócrita y es incongruente. Necesitamos ponernos en orden con Él. Si estamos creyendo en eso, si estamos yendo a Él porque confiamos que Él es nuestro Padre, que queremos que su reino venga y pedimos el perdón como perdonamos a los otros, bueno, debemos estar en una sintonía verdadera con esa y examinando nuestro corazón también, ¿verdad? Vamos a avanzar. Ahora, echemos un vistazo a cómo cierra esta oración aquí en esta parte. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? Y con una oración de protección a la tentación termina aquí esto, ¿verdad? Y esencialmente, este elemento en nuestras oraciones
¿Qué hace? Bueno, refleja la realidad de que como cristianos estamos bajo asedio, estamos bajo acoso, bajo persecución, ¿verdad? Nosotros veíamos en nuestra segunda clase, Viviendo en los Caminos de Dios, que si bien estamos muertos al pecado y se nos ha dado una nueva naturaleza, todavía estamos luchando, ¿verdad? Luchando allí con las inclinaciones pecaminosas de nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal. Hay una lucha allí. Nosotros también sabemos por las escrituras que Satanás está buscando nuestro daño espiritual y el apóstol Pedro nos advierte allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, la pregunta para nosotros debe ser, ¿qué hacemos con esta información sobre la realidad de esa batalla espiritual en la que estamos envueltos? ¿Qué hacemos cuando entendemos, sabemos esto? Y la respuesta que Jesús da, pues, ¿cuál es? Orar. Orar. Oremos para que Dios, quien es lo suficientemente capaz, nos libre del mal. Es la oración. Tanto del mal de nuestros corazones, ¿verdad? De nuestras concupiscencias, que naturalmente nos inclinan a pecar, como también de los males del maligno que busca destruir, que busca dañar nuestra fe, que busca desinhabilitarnos en la carrera, ¿no? Así que estas son los aspectos y que nuestra oración debería estar cargada del reconocimiento de esta gran verdad. Él es el que nos puede librar de la tentación. Él es el que nos puede librar sin caída, dice Pedro también, ¿no? Entonces, para resumir lo que Cristo ha enseñado acerca de la oración hasta el momento, podemos decir lo siguiente. La oración es comunión con Dios, ¿verdad? Quien tiene autoridad sobre nosotros y sin embargo también es íntimo, ¿verdad? Siendo nuestro Padre, es autoridad, pero también es intimidad. Lo otro es que es para la gloria de Dios y buscando la voluntad de Dios que nosotros oramos. Nuestra oración debe ser hecha con la gloria de Dios y con su voluntad allí en primer lugar en nuestro corazón. Eso debe ser nuestro propósito principal. Nuestro propósito de orar, hermano, no es ir a que nos consuele solamente, ni debería ser lo que anhela nuestra oración, el que nos dé o que nos cuide o que nos haga o que esto o que aquello, que esta necesidad. No. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Otra cosa que vemos aquí es que es una expresión de nuestra dependencia y confianza en Dios, esa confianza y dependencia que tenemos de que Él va a satisfacer nuestras necesidades y nos va a proteger del mal. Y por último, vemos también que debe ser hecha con humildad, ¿verdad? Porque cuando todo esto lo consideramos en nuestra oración, no podemos ser soberbios. Vamos a ir ahí, como el publicano que estaba allí en esa parábola con el fariseo, ¿verdad? Que estaba y que ni se atrevía a levantar la mirada porque reconocía esa necesidad de perdón, esa necesidad de cuidado y esa necesidad de su Dios. Así que en nuestras propias oraciones nosotros debemos considerar estos detalles. Hay un acróstico útil para nuestras oraciones, ¿no? Como para tener en mente esta idea de por qué oramos. Y es el acróstico CASA. El acróstico CASA. Confesión, adoración, súplica y acción de gracia. Nuestra oración debería tener eso, debería estar llena de esto, de confesión, porque necesitamos estar transparentitos delante de Él, de ese reconocimiento de adoración, de nuestro ruego, ¿verdad? Porque sí hay que pedirle, y ya vamos a ver algo de eso, y acción de gracias, porque todo lo que Él permite en nuestra vida, sea aparentemente malo o sea bueno, es para darle gracias a Él, ¿no? Y nosotros vemos estos 4 elementos en la oración que Jesús enseña aquí, en esta oración del Padre Nuestro, en este modelo. ¿Ok? Ahora, hay una parábola, y vamos a ver rapidito esto. Hay una parábola que continúa allí después del modelo de oración. Y esa parábola habla de un amigo inoportuno,
¿verdad? De un amigo inoportuno. Jesús no solo nos dirige entonces sobre el contenido de nuestras oraciones, no solamente nos dirige en cuanto a qué debe contener la oración, él también utiliza esta parábola para dirigirnos en cómo debemos orar, o sea, nuestra actitud en la oración, ¿verdad? Y para esto vamos a leer los versículos que continúan aquí en Lucas 11, versículo 5 hasta el 10. Y le quiero pedir por favor a alguien que lo pueda leer fuerte y claro, que abra su micrófono. El dedo más rápido. Ajá. Lucas 11 del 5 al 10, ¿correcto? Okay. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gracias. Bueno, antes de continuar, no había visto el chat, pero ahí Francisco, Joana y Crismara me dice que tienen 3 preguntas. Pues, háganlas o no sé si quieren esperar hasta el final. Mejor. O al final. Al final, hermano. Listo. Ténganlas allí. Ya las tengo anotaditos aquí en la lista negra. Ya. Bien, entonces, vemos en estos versículos, ¿verdad? Que el Señor presenta esta parábola. Y aquí el anfitrión de esta parábola enfrenta 2 opciones, ¿verdad? El anfitrión, el que está recibiendo a ese que llegó de viaje, enfrenta 2 opciones. Y son estas. Él está enfrentando el ir a medianoche a su vecino, que él sabe que tiene alimentos, cuando su familia seguramente va a estar dormida y eso va a incomodarles, o en convertirse en un anfitrión grosero, hostil con su huésped, ¿no? Y claro, nosotros podríamos pensar que sería como muy abusivo tener que ir a medianoche a despertar a un vecino para darle comida a alguien que llegó a su casa, ¿no? Pero muy rápidamente quiero hacerles pensar que para la cultura de la que estamos hablando en esta parábola, el no atender a una persona que llegaba a su casa, a un huésped, a no atenderlo con todos los honores necesarios, era visto de muy mala manera, sería algo muy, muy, muy malo para la cultura. Entonces, realmente este hombre estaba como en una disyuntiva aquí, porque si bien es cierto que molestar al vecino no era tampoco algo bueno, lo otro tampoco era agradable. Entonces, lo que vemos aquí está implicando que este hombre tenía que tomar una decisión, y la pregunta real que nosotros podemos considerar aquí es: ¿quién puede tener la osadía de despertar a su vecino y a su familia a pedirle pan? ¿Quién puede realmente decir yo voy a hacer eso, no? ¿Y quién está dispuesto también de lado, a dejar su orgullo de lado y reconocer que necesita lo que solamente otro le puede ofrecer? Porque esa es la disyuntiva que él tiene aquí. El hecho de tener que despertar a su amigo implicaba molestarlo, pero también el no darle alimento a su huésped implicaba reconocer que no tenía cómo atenderlo. De manera que esta es una gran lección para nosotros sobre la oración. Fíjate que el Señor la pone aquí como un ejemplo de la actitud del que va a orar. ¿Qué hace este hombre? Bueno, este hombre va y despierta a su amigo, y la respuesta que obtiene es lo que él no quería oír, ¿verdad? La respuesta es: no me molestes,
No me molestes, que estás loco, no ves que ya estamos durmiendo. Pero mira lo que dice Jesús aquí en el versículo 8. Debido a la audacia, debido a la impertinencia, el amigo finalmente lo va a ayudar. Entonces, en otras palabras, la persistencia del hombre valió la pena, ¿verdad? Porque movió a su amigo a responder a la solicitud que tenía, a solucionar la situación que tenía de no poder atender a su invitado. Ahora, la pregunta que me gustaría que pudieras considerar ahorita es, pensando en esto, ¿tú crees que nos enseña algo de cómo debemos acercarnos a Dios en oración? ¿De cómo debe ser nuestro acercamiento a Él en oración? ¿Ah? Porque hemos hablado de que necesitamos tener humildad para acercarnos a Él, ¿verdad? Reconociendo quién es Él, es su santidad y todo esto. Reconociendo que es nuestro proveedor, todo esto. Pero la realidad es que cuando vemos aquí en esta parábola, nos damos cuenta que no solo debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo que solo tiene Él lo que necesitamos, Él solo es el único que nos puede proveer, sino también deberíamos estar dispuestos a acercarnos a Dios, no como autosuficientes, sino como aquellos que necesitan lo que solo Él puede proporcionar. Aunque esto implique tener que pasar la vergüenza de reconocer, Señor, te estoy fallando, fallé en esto, necesito tu perdón, necesito tu ayuda, pero también necesito, porque tú eres el único que va a poder suplirme, ¿no? Así que nosotros vemos muy claramente en el versículo 9, donde Jesús nos deletrea esencialmente todo lo que implica ese ir a nuestro Padre, no solamente con humildad, pero reconociendo que no podemos nosotros hacer nada realmente para cambiar nuestras circunstancias y que dependemos de Él. Jesús dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por lo tanto, la promesa es que Dios va a satisfacer nuestras necesidades. Él va a satisfacer nuestras necesidades. Él va a cuidar, va a cumplir lo que Él ha prometido de cuidar de nuestras necesidades. Ahora, ¿qué significa eso de que Dios nos da todo lo que deseemos? ¿No? Porque yo he escuchado y ustedes también, que a veces hemos perdido de vista lo que esencialmente está queriendo decir esto cuando vemos movimientos hoy en día que hablan de demandar o de proclamar o de reclamarle a Dios algunas cosas como una exigencia de algo que Él tiene que hacer por nosotros. Que solo tenemos que nombrar y reclamar lo que deseamos y Dios nos lo va a dar porque Él dijo que lo que pidiéramos nos lo daría. Entonces, decláralo, hermano. Pídelo, hermano, con fe, ¿no? En Santiago 4, Santiago nos dice algo, ¿no? Pero creo que eso nos debe ayudar a reflexionar un poquito en lo que implica nuestra oración, en esa confianza de que Él nos va a dar todo lo que queramos. Santiago dice aquí lo siguiente, y no sé, Yanis, si puedes leer, por favor. Santiago 4:2. ¿No está Yanis? Ah, sí. Codiciáis y no tenéis, matáis y no ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, compatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Gracias. Santiago dice aquí, fíjense esto, Santiago dice aquí claramente que no tenemos porque no pedimos, ¿verdad? Entonces hasta aquí vamos reafirmando la idea que, viste, hay que pedir, hay que reclamar, hay que demandar, hay que declarar. Sin embargo, el pasaje de Santiago no termina allí. Él sigue diciendo en el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora la cosa cambia el sentido, ¿verdad? Dice que no tenemos lo que pedimos porque estamos pidiendo con motivos equivocados para gastarlo en nuestros placeres, en nuestro deleite.
Y luego, en el Padre Nuestro, que ya vimos hace un momento, dice que debemos orar con el reino de Dios y su gloria en mente, ¿verdad? Ese debe ser lo que debe estar en nuestro corazón. No con el fin de que sea lo que nosotros deseamos lo que pase, sino lo que Él quiere que pase, sino que su propósito, su voluntad sea hecha, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros le pedimos a Él, nosotros no debemos estar pidiéndole sencillamente que lo que se nos da la gana, hablando así fuerte, sino sabiendo, confiando en su soberana sabiduría, sabiendo que Dios responde según lo que Él sabe que es mejor para nosotros y no lo que pensamos que es mejor para nosotros. Así que el mejor regalo que Dios nos puede dar es el don de sí mismo, el que podamos tener comunión con Él. Ese es el mejor regalo que Él nos da, el caminar con Él, el relacionarnos con Él de manera íntima. Pedís y no recibís porque pedís mal. No es que estás pidiéndolo mal en el sentido de que, como alguien dice, no, lo que pasa es que tienes que pedir, si vas a pedir un carro, tienes que pedirlo con la marca, el color, el modelo y todo, hermano, tiene que ser detallado para que, o sea, porque Dios no va a entenderte, ¿verdad? Si no le dices qué modelo de carro quieres. No. El pedir mal no se trata de si el color está mal, si lo dijiste al revés, no. Se trata de que cuando estamos pidiendo y lo que pedimos no está en función del reino de Dios, no está en función de que su gloria sea derramada, mostrada y presentada, entonces estamos pidiendo mal, porque estamos pidiendo para nuestro deleite. Estamos pidiendo para nuestro deleite. Y yo sé, hermano, no sé, yo puedo pensar que tal vez algunos se sientan un poco, tal vez que, no, eso no puede ser así, Dios quiere que nosotros estemos bien, ¿cómo que no le puedo pedir? Él es mi Padre, Él me va a dar. Sí, pero yo prefiero confiar en que lo que Él me quiere dar es lo que yo necesito antes que lo que yo pretendo que me dé, que seguramente no es lo que yo necesito. Entonces, o yo preguntaría, ¿te da temor de dejar que sea Dios el que elija qué te va a dar? ¿Te da temor que sea Él el que elija si te va a dar eso que tú tal vez sí necesitas o que Él sabe que tú deseas y conoce en tu corazón? Ese es el punto. Ese es el punto. Él es soberano, Él sabe qué es lo mejor para nosotros y Él sí desea darnos todo lo que nosotros le pidamos en función de su voluntad, pidiendo bien. Y continuamos para finalizar en los versículos 11 al 13, donde se presenta una bella imagen de un Dios amoroso, misericordioso y ansioso de proveer a sus hijos. Así que no te espantes, yo no estoy diciendo que Dios no nos puede proveer o que Dios no nos va a bendecir o que no le puedes pedir algo particularmente a Dios, pero pídeselo entendiendo los principios que implican esa petición para que no salga defraudado y tal vez equivocadamente perdiendo de vista la bendición que seguramente Él te está dando. Entonces, en estos versículos del 11 al 13 dice así: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Qué vemos aquí que el Padre desea darnos? ¿Un carro nuevo? ¿La mejor casa? ¿Más salud? O no sé. No. Desea darnos algo que es mucho más preciado, mucho más espectacular: su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, ¿sí? Y es el que nos ha dado desde el momento en que hemos puesto nuestra confianza en Él, es el que habita en nosotros. Y es el que Él anhela que tú y yo deseemos esté controlando y dirigiendo nuestra vida. Es el que Él anhela que sus deseos sean a los que nosotros nos sometemos y rendimos. En otras palabras, esencialmente lo que Dios quiere darnos es mucho más de sí mismo. Quiere realmente completarnos totalmente. Quiere estar
llenándonos totalmente en todo lo que son, en todas las áreas de nuestra vida. Y eso lo hace a través de la obra que el Espíritu Santo que mora en nosotros está desarrollando, ¿no? En las Escrituras nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es un tremendo regalo. Tremendo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que marca al cristiano como cristiano, el que lo diferencia. Hemos sido sellados. Ese sello que garantiza nuestra entrada en el cielo, en su presencia, en el reino, es el Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da vida nueva. Cuando nacimos de nuevo, esa vida nueva viene en ese Espíritu Santo que mora en nosotros. En Efesios nosotros podemos ver que el Espíritu Santo nos es dado como esa garantía de la herencia también del reino de Dios. El Espíritu Santo es el que ilumina nuestras mentes, el que nos permite entender esa revelación de la palabra, esa verdad espiritual que nos da sabiduría, es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos santifica, el que nos va apartando más y más del pecado. El Espíritu Santo nos consuela, ¿no? En Romanos 8 vemos que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros y nos ayuda en la oración ante Dios, porque somos tan terribles, o sea, imagínate, de hecho no oramos bien seguramente muchas veces, ¿verdad? Pero aún así, Dios no va a despreciar nuestra oración, por su misericordia, por su amor, y porque el Espíritu Santo, al final de cuentas, va a interceder allí. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, aun cuando muchas veces equivocamos nuestra oración y estamos pidiendo para nuestros deleites, aún esa oración el Espíritu Santo la acomoda de tal manera que llegue al Padre con la petición correcta. Así es nuestro Dios. El Espíritu Santo es el mejor regalo posible que Dios podía dar. Y la única cosa que nosotros deberíamos desear por encima de todo es que nuestras vidas estuvieran sujetas a la voluntad de ese Espíritu, al deseo que Él está produciendo en nosotros, ¿no? Y ese es un gran desafío para el creyente. La vida del creyente es una vida milagrosa que se vive en el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Así que es un desafío bien importante. ¿Tú quieres una mejor idea de cuáles son tus deseos? ¿Tú quieres una mejor idea de cuáles son esos deseos? Entonces, cuando ores, pues piensa en lo que pides. Piensa en lo que pides. Esas peticiones son una larga lista de deseos físicos o relacionales. Un trabajo, una promoción, dirección en tu vida, ¿es esa tu lista de peticiones? No es que esté mal que esté incluida en tu lista de peticiones, la cosa es que sea la única cosa que está allí. ¿Ah? Todas estas cosas pueden ser dignas de ser presentadas delante de nuestro Padre, pero el problema es cuando nuestra oración es consumida por esas peticiones y al final no hay nada de adoración, no hay nada de reconocimiento, no hay nada en lo que tú estás realmente sometiéndote a su voluntad, ¿sí? O quizás la oración es más hacia lo que Dios quiere. Oras con intimidad hacia Él, que esa sea tu preocupación número uno, que tú deseas realmente, como dijo alguien en los propósitos hace un momento, que pueda deleitarse en esa oración. Haz tu evaluación tú personalmente, grábate, haz ese ejercicio en serio, grábate, un día orando, pum, grábate y mira lo que pides, porque lo que pides dice mucho sobre lo que deseamos. Veamos, tal vez podemos estar luchando y diciendo, wow, con razón que a veces yo siento que mi oración está siendo como allí, como se convirtió en algo tan monótono y que no pasa nada porque, bueno, no estamos pidiendo como corresponde. Así que la promesa que esta parábola pone delante de nosotros es que si realmente buscamos a Dios y su voluntad, ¿sabes lo que va a pasar? Si buscas realmente a Dios y su voluntad, lo vas a encontrar. Eso es lo que va a pasar. Esa es la promesa que está aquí. Cuando golpeamos la puerta,
o el golpear la puerta aquí en la parábola es una imagen entonces allí de la entrada allí a la presencia de Dios, donde encontramos comunión y vida eterna. Él dice la escritura allí en Hebreos que podemos entrar confiadamente. Hay un acceso directo a Él. Nosotros no tenemos que llegar como este hombre a tocar la puerta a ver si nos atienden. No, podemos llegar directamente al trono de la gracia y hallar allí oportuno socorro de parte de Dios, gracia de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pidámosle en oración, pensemos en nuestra oración, ¿cómo estamos hablando con Él? Recordemos que no tenemos un padre gruñón como el vecino, sino uno que generosamente quiere escucharte, que quiere que persistentemente y audazmente vayas delante de su presencia, honestamente, sin caretas, sin máscaras, ¿no? Así que necesitamos tener ese reencuentro con nuestra oración. Esta parábola del Señor nos enseña que nuestra actitud en la oración debe ser pedir, buscar y tocar continuamente, estar en esa constante comunión. Necesitamos ser fervientes, persistentes, y la promesa es que Dios va a responder y que su deseo es darnos el mejor de los regalos, que es su íntima comunión constantemente. Y finalizando, como conclusión, para resumir todo lo que hemos aprendido o visto de la oración hoy, que evidentemente podíamos haber ahondado en muchas cosas más detalladamente, pero como una base, la oración es el privilegio de encontrarnos con el único y solo Santo Dios. Es un privilegio que tenemos. Otra cosa que vemos es que mediante el ejemplo de Jesús aprendemos que debemos orar con reverencia, confianza y humildad. Y finalmente, podemos reconocer que nuestra oración debe expresar nuestro deseo por Dios mismo y por la comunión con Él, ¿verdad? Nuestro Padre, en su inmenso amor, responde nuestras oraciones y va a darnos más abundantemente de sí. Así que considéralo. Y unas ideas útiles para orar. Yo había anotado algunas cosas, yo no recuerdo ahorita mismo si yo las puse en la guía, pero tener tiempo de caminata de oración, llevar un diario de oración, ¿qué otra cosa? Orar, tener tus tarjetas de oración, peticiones, pedir por los demás. Un ejercicio muy edificante es que tengas más tarjetas pidiendo por otros que por ti. Créeme que es muy edificante porque el Señor sabe tu necesidad. Él sabe lo que tú necesitas. Y qué lindo es un corazón que, reconociendo que tiene un Dios que le ama y que sabe lo que necesitas y que tú confías en Él, tú puedes estar pidiendo por los demás sabiendo que Dios se va a encargar de lo tuyo, ¿no? Entonces, creo que es bueno considerarlo. Y la semana que viene, vamos a hablar de un tema que me encanta, que me gusta mucho, que es congregándonos con la familia de Dios. Este es un tema muy importante también, como el resto, que sirve de base para nuestra vida práctica, así como el aprender a escuchar a Dios a través de su palabra y hablar con Él a través de la oración, y considerando estos detalles de ese modelo que Jesús dejó allí, que no lo dejó por dejarlo, sino que es un modelo que deberíamos considerar y tener en mente como esa casa que vimos ahí en el esquema. También es importante reconocer este principio o esta ordenanza de congregarnos, ¿no? ¿Cómo es eso para nosotros los creyentes? Bien, vamos a pasar al tiempo de preguntas. Yo primero déjame poner aquí. Tengo las preguntas de nuestra lección de hoy, que ya se las voy a compartir, y después vamos a las preguntas de ustedes que tienen por allí, ¿vale? Vamos a las preguntas. Bien, vamos a las preguntas de la lección 4. Vamos a tomar 2 minutitos, 3 minutitos. Está calientito, así que eso va a ser fácil.
Ok, van 3 de 14. Vamos, vamos, ánimo. Cinco de 14, muy bien. Seis de 14. Siete de 14. 8 de 14. 9 de 14. Vamos. Un minutito más, pues, hasta el minuto 4 y ya cierro las preguntas. Mira que está calientito. Diez de 14, 30 segundos para cerrar la urna de votación. 20 segundos. Ajá, 11, faltan 3. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, 12. Sorry por los demás. Listo. Vamos a ver los resultados, a ver cómo nos fue. Bien. Primera pregunta. ¿Podemos reconocer la oración como un agradecido reconocimiento de nuestra dependencia de Él y sus propósitos para todas las cosas? Bien. 11 colocaron que es verdadero eso y uno solo que es falso. Y sí es verdadero. ¿Sí? Nosotros reconocemos la oración como una forma de agradecer, reconociendo nuestra dependencia de Él. Número 2, es importante que oremos por. Muy bien, perfecto. Las 3 que están aquí, hay 3 opciones, ¿verdad? Eran 3 respuestas. Orar es algo que el pueblo de Dios hace, orar expresa nuestro amor y comunión, orar me da poder para... No, nos exhorta a hacerlo en las Escrituras. Muy bien. ¿De qué se está hablando cuando dice Jesús, el pan nuestro de cada día danos hoy? Ay, aquí todos se equivocaron. Era la última, que la dieta de pan es saludable. Ah, no, mentira, esa no. Es esta, ¿no? Dependencia diaria en Dios para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Cuando hablamos de que Dios desea que tengamos una vida llena de abundancia, realmente la abundancia que Él desea es una abundancia espiritual y que es una promesa para la eternidad. Pero en esta tierra no hay ninguna promesa realmente que garantice que tú vas a tener abundancia, materialmente hablando, ni de salud ni nada. Así que por eso nuestra mirada debe estar puesta en el reino de Dios y su justicia, porque allí tenemos garantizado todo eso. No perfección, pero aquí no, ¿ok? Sin embargo, Dios tiene misericordia y obra en nuestras vidas y nos cuida y todo eso. 4, deberíamos estar dispuestos a acercarnos a Dios no como autosuficientes, sino como aquellos que necesitan lo que solo Él puede proporcionar, verdadero. 5, mediante el ejemplo de Jesús aprendemos que debemos orar con reverencia, confianza y humildad. Muy bien. Y 6, que aquí hubo 2 que... Nuestra oración debe expresar nuestro deseo por prosperar y tener una vida apacible. No, ¿verdad? Nuestra oración debe expresar nuestro deseo por glorificar a Dios, por honrarle a Él y por mostrar nuestra confianza en Él, ¿verdad? Eso es lo que debería expresar nuestra oración. El deseo de prosperar y una vida apacible es la añadidura que Él va a darnos si Él quiere o como Él quiera, ¿ok? Entonces, bueno, ya estamos ahí. Ahora sí.
¿Alguna cuestión? Los que tenían por allí, creo que Francisco se tuvo que retirar, ¿no? Me decía Crismara. ¿Pero dejó las preguntas o no? Ah, no, se fue con la pregunta secreta. Bueno, la va a tener que meter en el chat después. El resto, si hay alguna cosa, alguna pregunta o algún comentario, algo que le gustaría agregar, compartir. Qué bueno verte, Eilimar y a Daniel. Están lejísimos los dos. Bueno, vamos entonces a orar. Le voy a pedir a ver quién está por aquí en la lista negra, rapidín. Bueno, Daniel, ya que te nombré, para que puedas orar entonces para ir concluyendo. Amado Padre, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque fue de mucho provecho para nosotros poder tenerlo. Gracias por la vida de todos los hermanos que pudimos estar y por los que faltaron también. Y bueno, Señor, sé tú dirigiéndonos conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, ya saben que la próxima semana tenemos, por este año sería